Guerrera, conecta con tu fuerza interior. ¿Qué harías si un día tu cuerpo decidiera desafiarte en cada paso, en cada movimiento, en cada respiro? Nuestra próxima invitada es una mujer indomable, atleta inalcanzable, amante del movimiento y la vida, pero con un diagnóstico que intentó frenarla: esclerosis múltiple. ¡Bienvenidas, guerreras! Bienvenidas a este espacio que está hecho para ti, que te levantas todas las mañanas y haces cosas extraordinarias. Así que, guerreras, bienvenidas. ¿Y qué historia tenemos hoy? Pues hoy tenemos una historia de verdad de una súper guerrera que tiene esclerosis múltiple y nos va a contar todo su camino desde antes de saber que tenía esclerosis múltiple, cuando lo descubre, y todo lo que ha hecho para estar como hoy, que ya que la vean es impresionante porque está wow, está súper bien. Y antes de empezar, quiero compartirles algo que escribió Caro. Ella me mandó una página escrita que la verdad me encantó. Hasta le dije que debería de escribir un libro porque escribe muy bonito. Entonces por eso se los quiero compartir. Ella dice: vivir con esclerosis múltiple no me ha detenido. Me ha enseñado a moverme con más conciencia, con más gratitud y con una fuerza que nace desde lo profundo. Lo que me define no es la enfermedad, sino la decisión de seguir, de inspirar, de construir comunidad y de demostrar que siempre se puede ir más allá. Así que bueno, con esta frase queremos darte la bienvenida, Caro. Bienvenida, Caro. Y pues que nos platiques tu historia. Sí, tu historia. O sea, ¿cómo entender esto? Tú tenías una vida normal. A ver, desde ahí, ¿no? Tenías una vida normal y luego, ¿qué pasa? Bueno, tenía mi vida normal y no sé, o sea, la juventud, ya sabes, fiestas y sales y todo iba normal. Hasta que un día yo dije, bueno, o sea, no estoy haciendo como nada productivo y quiero hacer un Ironman. Entonces empecé a entrenar para hacer un Ironman. Pero en ese cambio de vida, de alimentación, de todo, no fue solo como los hábitos, sino como que mi cuerpo empezó a reaccionar y yo todo pensaba que era por el ejercicio. Entonces, desde el hecho de que te acuestas y te duele la piel con el roce de las sábanas, y yo decía, bueno, es que acabo de nadar o acabo de hacer gimnasio y por eso me duele. Pero después, o sea, yo estuve 7 años con síntomas hasta que fui diagnosticada, y en esos 7 años iban y venían. O sea, desde que se te paraliza el intestino y una semana y vuelve a la normalidad. Que me quedaba sin escuchar, iba al otorrinolaringólogo, me daba gotas y me hacía exámenes y no sé, 15 días y volvía a la normalidad. Y así, o sea, muchos síntomas que tuve. Me tomaron rayos X de columna porque pensaban que tenía quistes en la espalda porque corría. Entonces, que corría mucho, entonces no era normal y tenía algo en la columna. Me dio parálisis facial, decían que era estrés y así muchos síntomas iban y venían. Y duré 7 años. Así. ¿En qué edad? ¿De qué edad estamos hablando? Empecé a los 34. A los 34 años empecé con síntomas. Mucha depresión. Y yo decía, no, es que a ver qué fecha. Ah, no, son las hormonas porque ya voy a empezar a menstruar. Entonces es hormonal. Entonces no le hacía caso. Y me refugiaba en el deporte. Me iba a nadar o me iba al gimnasio, la bici, correr, algo porque hacía triatlón. Iba al doctor. Siempre fui a especialistas, a diferentes especialistas, pero siempre me decían que era estrés. Y me mandaban al psiquiatra. ¿Y cuántos especialistas visitaste? O sea, ¿viste especialista, me imagino, del estómago por lo del intestino? Sí. Oftalmólogo, otorrinolaringólogo. Fui al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ahí me hicieron rayos X de columna, encefalogramas. Iba a médico particular para hacerme exámenes generales, cardiólogo, a un endocrinólogo porque pensaba que era tiroides.
O sea, pero nunca fue un neurólogo. Ujú. Entonces, en una ocasión ya le digo, o sea, duré 7 años con síntomas. Iban y venían. Entonces, empecé cuando tenía como 38, 2017, tenía el pie derecho, a mí me afectó todo el lado derecho, tenía el pie derecho colgando. Caminaba y tenía el pie colgando. No tenía fuerza para sostenerlo. Ujú. Y le llaman el pie colgante. Y pensaba, o sea, qué raro, no sentía las piernas. Me tocaba y no sentía. Es muy extraño porque sabes que están ahí, las ves, pero no las sientes. Pero a la vez tenía como millones de bichitos, como cuando estamos mucho tiempo con las piernas cruzadas y se duermen. Esa sensación de la cintura para abajo. Ajá. Si yo me sentaba con las piernas cruzadas, mucho tiempo dejaba de sentir las piernas. Entonces todo el tiempo tenía que estar como así. Yo decía, bueno, es que le mando la señal al cerebro de que aquí están, porque si no las dejo de sentir. Y una faja aquí, como sientes el abrazo de la esclerosis, así como que te aprietan y no te deja respirar. Esta parte de aquí. Sentí acá como si tuviera una pastilla atorada. Y eso, bueno, después me dijeron que era por las lesiones que tengo en la médula. La yema de los dedos dormidos. Quería escribir y no podía escribir, se me iba la pluma así. Y yo así, ay, quería escribir y no podía escribir. Me tropezaba con todo y caminaba, o sea, caminaba muy chueco, como si fuera de trapo mis piernas, caminaba todo así. Mis compañeros en el trabajo se burlaban de mí por cómo caminaba, pero nadie sabía, ni yo sabía qué era lo que tenía. Claro, qué raro que no te hayan mandado al neurólogo con todos esos síntomas. Está extraño. Sí. Inclusive ya al último, ya cuando me sentía, yo sabía que algo no estaba bien porque te conoces, ¿no? Dices, esto no es normal. Me hice una resonancia magnética en un laboratorio y salió como inflamada la parte de la médula, la parte de las cervicales. Se la mandé al doctor, a uno de los tantos que vi, y me dijo que ese tipo de lesiones en la médula era consistente para las personas que toman alcohol adulterado. Ay, no. Sí. O sea, digo, como no te mandaron a hacer un estudio más profundo. Ajá. Entonces, le digo, o sea, estuve con síntomas que iban y venían. Ya al final, como en el noviembre del 2019, esos síntomas venían y ya no se fueron. Y empecé noviembre, diciembre hasta finales de abril, en plena pandemia. Ajá. Y entonces ya estaba muy mal. O sea, porque otra vez el intestino paralizado y taquicardia y se me caían las cosas. Ya no podía hablar. O sea, como, así. No modulaba, se me caía la saliva. Y pedí yo vivía sola con mis 2 gatos y pedí que pues me llevaran al hospital y me llevaron otra vez al Instituto Nacional de Neurología y me dijeron que ahí no me podían atender porque tenía seguro social. Entonces me mandaron a Siglo XXI. Al otro día fue al Siglo XXI, fue un taxi por mí, me ayudaron a subirme al taxi. Yo vivía como a 3 kilómetros del hospital. Y cuando llego ahí afuera me dice, ya llegamos. Y ya no me pude bajar. Santo. Así de rápido. O sea, no tenía las fuerzas en las piernas para sostenerme en pie. Y no pude bajar. No podía caminar. Entonces, los mismos policías de ahí dijeron, no, pues aquí hay una silla de ruedas. Y pues me metió en silla de ruedas. ¿Ibas con alguien o fue el taxista? No, con el taxista. O sea, él se hizo cargo. Sí, lo que pasa es que el taxista era hermano de la señora que me rentaba. Entonces había como mucha confianza. Ok. Bueno. Y de ahí pues fue a avisar a mi trabajo y pues mis compañeros del trabajo eran los que me acompañaban en el hospital y me iban a cuidar y estaban ahí conmigo y todo. Estuve una semana. Y desde que llegué y por algunos síntomas me empezaron a dar bolos, le llaman. De prednisona. Ajá. Metilprednisolona me dieron. Que son bolos, que es un desinflamatorio muy fuerte. Okay. Yo tenía muchos espasmos
esa parte, se me había olvidado. Espasmos. Es como que te da como así, como calambres. Ajá. Y son movimientos involuntarios. O sea, no lo puedes controlar. Pero duele mucho. O sea, sientes que te va a dar porque empieza como un dolor adentro y tu cuerpo empieza así como... Y son muy dolorosos. Entonces tenía muchos espasmos en la pierna derecha. Y tú llegas ahí a siglo XXI y cuando les empiezas a decir los síntomas, hay el médico que te recibe o no sé. Me pasaron a urgencias y de urgencia me dejaron hospitalizada. Y ahí ellos mismos dijeron, porque estos bolos que dices que te pusieron de metilprednisona son como para desinflamar. Sí. Me imagino que desinflamarte la médula espinal. Sí. Por los síntomas, yo creo que ellos sospechaban desde un principio, pero tenían que hacerme todos los exámenes. Entonces, punción lumbar, resonancias magnéticas con contraste y más tomografías y más exámenes y doctores todos los días, todo el día, durante 5 días. Y ya hasta el final, pues ya llegó el doctor y me dijo, no, pues bueno, ya sabemos que tienes, Carolina, y pues tienes esclerosis múltiple. La verdad, en ese momento fue así como que, ay, o sea, sí, sentí un alivio. Dije, bueno, por fin saben qué es lo que tengo. Me van a dar algo para el dolor. O sea, fue lo primero que yo dije. O sea, ay, porque el dolor ya era... Los espasmos son muy dolorosos. Entonces, me dijo, sí, pero, pues hay 2 opciones. O silla de ruedas o este medicamento que es un inmunosupresor, te deja sin defensas, pero estamos en medio de una pandemia y pues no sabemos cómo funciona la pandemia y te puedes morir. Ay, madre. Oye, porque a ver, platícanos justo ya, ahora que, bueno, tienes el diagnóstico, ¿qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad autoinmune, no tiene cura, es degenerativa. Mi sistema inmunológico no me reconoce y como no me reconoce, me ataca. Entonces, todos los nervios, yo los imagino como un cable. Ese cable está recubierto de un plástico que se llama de mielina. Entonces, como no me reconoce, me ataca y se come la mielina. Entonces, mis cables están pelados y hago cortocircuito. Por eso es que te ataca el cerebro. Y dejas de ver y pues el cerebro no funciona y deja de mandar la señal al cuerpo. Y dejas de sentir. O sea, el tema son las señales. Sí, es como una casa, la instalación eléctrica de la casa y de repente prendes el foco y ¡chin! Se fundió. Pero como todo el cable va por dentro de la pared, pues no puedes romper la pared. O sea, esos cables ya se fundieron y ya no funcionan. Por ejemplo, como mi ojo. Yo prácticamente no veo con este ojo. Tengo 8 de dioptrías en este ojo porque tuve neuritis óptica. Fui con una neuróloga que me trataba después del doctor que me dio el diagnóstico y fui a urgencia. Me dijeron, tienes neuritis óptica, tienes que ir con tu neuróloga. Yo fui con mi neuróloga y al momento de entregarle los exámenes me dijo, no. Dice, tú no tienes nada. Yo estoy acostumbrada a ver gente como tú. Con el diagnóstico en la mano. Entonces pedí a la jefa de neurología, me mandaron a un neurooftalmólogo y ya me hicieron unas pruebas específicas y ahí me dijeron, ¿sabe qué? Ya es muy tarde porque pues ya todos sus nervios ópticos, de la parte de acá abajo, pues ya se fundieron. Entonces no hay medicamento, no hay cirugía, no hay nada que se pueda hacer. Ay, y oye, y cuando te iban dando a ti todo eso y te decían esa información y pues investigaste ya más que era la esclerosis múltiple, sí. ¿Qué pensabas y qué sentías? Después de que salí del hospital, pues llegué a la casa y lo primero que haces es investigar y buscar en YouTube y Google y por todos lados y crees erróneamente que contigo vas a ser el salvador y que contigo van a encontrar el protocolo y ya no lo vas a tener más. Y tienes que pasar como un proceso. Yo pasé un proceso de duelo como de 4 meses más o menos. Me costó un poco, bastante salir como de ese hoyo, de esa aceptación de tener algo que te hace la vida miserable.
y no te mata, solo te va degenerando porque es una enfermedad degenerativa. Entonces, y vivir con el miedo, o sea, yo despertaba y lo primero que hacía era mover los dedos de los pies para ver si lo sentía. Si lo sentía es porque pues, podía caminar, ¿no? Y abres los ojos con miedo porque dices, ¿qué tal si los abro y no veo? Entonces, ay, Dios. Es un poco difícil porque de repente mi marido me decía, vamos al súper, y salía bien y de repente en el súper empezaba a caminar así porque ya de la nada empieza a hacer cortocircuito y empiezas a fallar. Es extraño. Sí. Oye, sí. Bueno. Es que me iba yo a regresar a cuando cuando estabas en el hospital en el siglo XXI y te dice el doctor, bueno, hay dos opciones. Una es silla de ruedas y la otra es darle inmunosupresores, que ahí te pregunté qué era justo la esclerosis múltiple para entender por qué te estaban mandando inmunosupresores. Sí. Porque es justo para que tu sistema inmune no te ataque a ti misma, ¿no? Pero estábamos en medio de una pandemia. Exacto. Entonces, ¿qué decidiste? ¿Qué le dijiste al médico? Yo dije que puede ser peor que el diagnóstico. Póngame el tratamiento. Entonces me hicieron firmar unos documentos de que autorizaba y pues ya me pusieron el tratamiento y llevé ese tratamiento 4 años más o menos hasta que tuve la neuritis óptica, perdí prácticamente toda la visión del ojo derecho y en una plática con una amiguita esclerótica también me comentó que existía la posibilidad del trasplante de médula. Y no cura la esclerosis, pero la detiene de tajo. Entonces yo lo comenté con mi esposo. Él al principio no quería porque la verdad es muy riesgoso. Pero al final entendió y aceptó. Entonces, pues me sometí al trasplante de médula y ahora estoy como en recuperación. Oye, pero el trasplante, he escuchado que cuesta muchísimo trabajo conseguir un trasplante. Entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo fue esa? Bueno, en mi caso, las personas que tienen esclerosis múltiple o linfomas o otro tipo de enfermedades autoinmunes, es autólogo. Se llama trasplante de células hematopoyéticas autólogas. Entonces, pasas por hematología, ellos te mandan a hacer muchos exámenes, tienes que pasar por muchas especialidades para ver que seas realmente candidato y de que tu cuerpo va a soportar ese tratamiento. Si logras pasar esa fase, te hospitalizan, te hacen una quimioterapia. Entonces, con esa quimioterapia, pues te bajan otra vez todo tu sistema inmune. Después te dan otro medicamento inyectado. Todo eso tú lo viviste. Sí. Entonces, te hospitalizan 15 días y te hacen más exámenes y demás. Y te digo, te hacen quimioterapias. Después de la quimioterapia te dejan descansar y te dan otro medicamento inyectado para que tu cuerpo empiece a producir células. Porque la quimioterapia te las baja. Entonces el cuerpo dice, oye, yo necesito células, ¿no? Entonces las empieza a producir y con el medicamento produces más y esas células están en los huesos. Lo que hace el medicamento es que se desprendan y queden en el área periférica, en la sangre. Después de 5 días, primero las quimios, luego ese medicamento, te llevan a banco de sangre, te conectan de un brazo, sale la sangre, pasa por una máquina que es como una centrífuga y recolecta las células y todo lo que no sirve regresa por el otro brazo. Ahí te tienen. Sí. Qué proceso tan complicado. Sí, te tienen ahí como 5 horas más o menos, pero esa máquina solo recolecta células madre, que es lo que después te van a injertar. Se las llevan a las criopreservan, no recuerdo la palabra, bueno, las congelan. Pues. Y a mí me mandaron a mi casa 1 semana, 15 días, en lo que hay una burbuja disponible. Una burbuja es como una incubadora, pero de adulto. Tiene hasta sus guantecitos y todo. Es una cabina donde estás totalmente aislado.
Justo me imagino que es por el tema de que pues ya tienes el sistema inmune súper bajo. Pero viene lo peor. Ok, eso. A ver, en todo este proceso, ¿había dolor? Bueno, la primera quimio a mí tuve todo. El vómito, la náusea, el vértigo, mareo, todo. Lo duro viene después, porque después te dicen, ya hay una burbuja disponible, trae tus cosas. Entonces yo tenía el cabello largo, me lo corté y con la primera quimio se me caía así a puños. Tan doloroso que me tuve que rapar porque no soportaba verme los hoyos y los puños en las manos. Sí. Y entras a la burbuja y ahí estás completamente aislado. Sin teléfono, sin tele, sin radio, sin visitas, nada. Totalmente aislado. Ahí me hicieron 4 quimioterapias, una diario, a las 8 de la mañana. Y te ponen otra a las 4 de la tarde, que es como una quimioterapia. Son unas células de conejo que te mata todas las células T. Y aparte todo el día te están pasando un medicamento que es como otra quimioterapia que se llama Mesna, que es para que no tengas hemorragia. Entonces, ay, Dios santo, qué fuerte. Durante 4 días te dan una arrastrada de quimioterapias. Entonces por eso le dije, vienen tiempos peores. Ahí sí llegó, yo estaba en el 4.º día y mi cuerpo vibraba. Yo pensaba que estaba temblando, pero era yo de tanta toxicidad, de tanta quimio. Sí, ahí sí ya es como más, el dolor es más físico. O sea, es mucho dolor físico. Afortunadamente, no tuve como el malestar que había tenido antes del vómito y todo eso. O sea, solo era como demasiado dolor de las quimios. Y dolor, me imagino, generalizado en todo tu cuerpo. O sea, no es así de que solo te dolía la pierna. Y súper hinchada. Yo creo subí como 5 kilos de líquido, de tanto suero, de tanto medicamento. Del 5.º día te dejan descansar y al 6.º día traen tus células congeladas y así como en un baño María las meten, las descongelan, las cuelgan y te hacen como una transfusión. Yo tenía un catéter acá, pues tengo una marquita y ya te pasan tus células. Ese es el día del trasplante. Por eso ahí no necesitas como que alguien sea el donador. Tu donador, tú eres tu propio. Tú eres mi propio donador. Pero con todo ese proceso tan fuerte. Sí. Entonces, con esas quimioterapias que me dieron, a mí todos los días me decían, no sé, llegaron al 4.º día y me dijeron, no tienes nada de sistema inmunológico, estás en 20 de plaquetas, 8 de hemoglobina. Todos los días te van diciendo. ¿No? Entonces, si baja de 20, pues te hacen una transfusión de plaquetas. Si baja de 8, te hacen una transfusión de sangre. Te piden donadores y todo eso. Afortunadamente no necesité transfusión. O sea, como que mi cuerpo reaccionó bien. Injerté muy rápido, al día 10 injerté. Entonces, solo estuve 22 días en la burbuja. Y ya 22 días sin ver a nadie. Sí, sin ver a nadie. Pero imagínate, sin ver a nadie, sin teléfono, sin tele, nada, sin ningún contacto con el mundo exterior. Me imagino que iban a verte de vez en cuando enfermeras o sí, o sea, para supervisar. Sí, o sea, como estás en un área crítica, o sea, si tienes una enfermera todo el tiempo, hay 3 turnos de enfermeras, entonces todo el tiempo estás, porque aparte tomas medicamento cada hora. O sea, no duermes, no descansas porque todo el tiempo. Yo tenía 4 bombas conectadas al catéter. Entonces todo el tiempo te están pasando medicamentos y a cada rato te están tomando los signos y demás. Porque la verdad es que sí es muy peligroso. O sea, te dejan sin sistema inmunológico. A la hora de hacerte el trasplante, tu cuerpo empieza a generar un nuevo sistema inmunológico. Un sistema inmunológico que ya no está enfermo. Y entonces ya no me ataca. Entonces, como ya no me ataca, la enfermedad se detiene y ya no avanza. Los síntomas que tenía del hormigueo y de esas cosas se quedan. Las secuelas se quedan, pero ya no avanza. Entonces, al menos ahora despierto tranquila de que sí siento las piernas. Sí. O sea, el diagnóstico inicial era te puedes quedar en silla de ruedas. Sí. Y con esto lo detienes totalmente. Exacto. Ok. Sí. O sea, hay gente que tiene mejora. Yo tuve mejora.
Hay gente que no tiene mejora, que solo detiene la enfermedad. Y hay otras personas como yo que ya no, al ver un proceso inflamatorio, tiene mejoras. Y yo sí tuve mejora. O sea, coordino mucho mejor. Yo estoy estudiando y antes le tenía que decir a mi esposo, oye, ayúdame con la tarea. Leía las cosas 4 o 5 veces y no lograba comprender. Él me explicaba, me frustraba, lloraba y no lograba entender. Y ahora se puede decir que soy una persona normal. Al menos ya no ocupo Waze para llegar a la casa, porque de repente salía y no así como, ¿cómo regreso? ¿Dónde estoy? Y ahora ya salgo y digo, ay, yo conozco, yo he pasado por acá. O sea, ya, yo creo que con el hecho de coordinar bien, ya es una gran ganancia. Sí. No, wow, no, pero es que yo te veo. Mira, para mí la esclerosis era así como algo que escuchaba y que decía, sí, es que te vas deteriorando, no sé qué, pero no entendía, ¿no? Hasta ahorita que lo platicas. Y siempre me imaginaba una persona con esclerosis, pues ya, como en silla de ruedas, o sea, ya sin poder moverse, ¿no? Entonces te veo a ti, ¿no? Cuando llegas y digo, no inventes. O sea, ¿cómo es que tiene esclerosis, no? Pero también cuéntanos justo con lo que dice Gaby, o sea, cuando ya estuviste ahí en esta burbuja y todo, cuando sales de ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo estás tú? ¿Qué decides? ¿Qué cuidados tenías que tener? Bueno, antes del proceso del trasplante, con respecto a lo de la esclerosis, o sea, el diagnóstico te tira. Y con el diagnóstico ya te deprimes y tú dices, ¿ya para qué? No, o sea, si me voy a degenerar y voy a terminar en una cama y atendiéndome. Entonces lo que yo hice fue tomar terapia, tomé constelaciones familiares y sanas, como todas esas cosas que no te corresponden cargar. Y la psicóloga es especialista en trauma. Y ella me dijo, así como, de aquí para acá es Carolina. Y de aquí para acá es otra Carolina. Y tienes que aprender a vivir con esta Carolina y entender que tus tiempos ya son diferentes. Esta Carolina ya hizo, ya demostró y demás. Y esta Carolina está aprendiendo otra vez. Entonces tú tienes que pensar qué es lo que quieres para ti. Si lo que tú quieres es quedarte en una cama y que te atiendan y que hagan todo por ti, no hagas nada. Pero si lo que tú quieres es seguir siendo productiva, porque todavía estás joven, trata de levantarte, trata de hacer tu quehacer, trata de hacer tus cosas sola. Y entonces fue que empecé a hacer bici en casa, porque pandemia, estuve un año encerrada, entonces tenía mi bicicleta fija y entonces me empecé a subir a la bici, poquito porque pues no podía caminar, o sea, daba 2 pasos y me tenía que sentar o arrastraba de las paredes porque no tenía la fuerza para caminar y empecé a hacer bici. Entonces, una amiga me dijo que los seres humanos somos de hábitos. Y si tú haces las cosas durante 21 días, se vuelve un hábito. Entonces, durante 21 días me subí a la bici. Y cada vez me iba sintiendo mejor. Y mi humor cambió y todo. Y me daba cuenta que ya tenía más fuerza para caminar. Y eso era lo importante para mí, o sea, caminar. Entonces, esto viene a que dices que me ves y que pareciera que no tengo esclerosis, pero sí creo que depende mucho de uno. Actitud. De que no te dejes vencer y que no estés así como, ya tengo esta enfermedad, ya, me voy a echar a morir. No, al contrario, es decir, sí la tengo, pero no me voy a dejar. Yo me terapié sola. Yo dije, bueno, a ver, tengo 7 años con esto, consciente, o sea que ahora sé. Y trabajaba, hice Ironman, corría ultramaratón y demás. Y no sabía que tenía la enfermedad. ¿Por qué ahora que sé que es lo que tengo, que estoy diagnosticada y tratada, me voy a echar a morir? Al contrario. Entonces sí creo que influye un poco la mentalidad y la actitud que tienes hacia la situación que estás viviendo. Yo tengo una duda. Dígame. Si te hubieran detectado antes la enfermedad, ¿hubiera sido diferente? Sí. Okay. Sí, porque entre más pronto sea el diagnóstico, menos secuelas tienes. Entonces hay gente que al primer brote se la diagnostican, la tratan y ya no tiene secuelas. O sea, yo conozco gente que no usa lentes, que no tiene ningún problema motriz, no tiene ninguna clase de discapacidad, pero es porque fue diagnosticado a tiempo.
y no tienes tantas lesiones ni en la médula ni en el cerebro. Ok. Entonces, eso es lo que nos afecta. Y diagnosticado a tiempo, pero esas personas de todas formas tienen que tener el trasplante de... No necesariamente. O sea, ahí ya depende mucho. Si es diagnosticado a tiempo, también los tratamientos son menos agresivos. Ok. ¿No? Entonces, de personas como yo, que somos diagnosticadas un poco tarde, los tratamientos son mucho más agresivos. Ya. Y la recomendación entonces sería si sientes, yo estuve leyendo y le dicen la enfermedad de las 1000 caras, Sí. porque como tiene síntomas tan diversos y diferentes y en cada persona se manifiestan de una forma diferente o en momentos diferentes, le cuesta trabajo a los médicos identificar. Entonces, Sí. la recomendación es si alguien que esté escuchando ha tenido algo similar o sientes algo, ve al neurólogo corriendo, Sí. supongo. Neurólogo y una resonancia magnética. En la resonancia se ve. Luego se ve. Sí, bueno, yo fui a un oftalmólogo porque era como que veía como neblina, como que me giraba y me mareaba, no podía enfocar y fui con un oftalmólogo. Si ese oftalmólogo hubiera sido bueno, él me pudo haber diagnosticado. Un oftalmólogo te puede diagnosticar la esclerosis. Ok. Pero al que yo fui no fue el indicado y entonces siguieron pasando los Siguió años. avanzando. Y otra pregunta, de Dígame. verdad es que estoy muy Sí, ignorante en el tema, pero bueno, en este y en otros no, pero ahora en este, ¿es hereditario? ¿Simplemente se presenta? O sea, ¿qué? Sí, no se sabe la causa, no es hereditario, no es genético, no se sabe. Yo digo que hubo una rifa y no participé y saqué boleto. Así, Sí. así nomás. Así nomás. O sea, normalmente la mayoría de los casos son mujeres. Arriba, te puede dar a cualquier edad, pero normalmente es arriba de los 30, de Ok. 30 y 40 más o menos. Pero también hay niños que tienen. Ay, O sea, yo Dios. conozco Ay, un Dios. niño de 11 años diagnosticado. Con esclerosis. Sí, Sí, también leí que la tasa más alta se da en mujeres. sí, Y las mujeres tenemos más enfermedades autoinmunes que los hombres. sí. Bueno, la esclerosis creo que es el esclerosis múltiple, es como de las más terribles. Bueno, hay Sí. varias muy feas, pero es admirable de verdad cómo has salido adelante Gracias. y lo que dices de que tu mentalidad es... Sí, lo eres que- un súper ejemplo, que igual y me gustaría que cerráramos con eso, como ¿qué es lo que le aconsejarías a mujeres que nos están escuchando? Que, bueno, primero el consejo que tú diste, que los primeros síntomas que se sientan así, ir a ver qué te está pasando, pero una vez que te dan el diagnóstico, ¿cuáles son los consejos que les podrías dar a las mujeres? Bueno, como paciente, le diría primero a los familiares, a la gente cercana, nos tienen que dar espacio. O sea, nosotros como paciente tenemos que vivir ese proceso de duelo. Hay gente que lo vive más rápido, hay gente que lo vive más lento, pero es como necesitas ese tiempo para darte cuenta de que tu vida ya no va a ser la misma. Y ya después de que aceptas eso, ya la actividad física, lo que sea moverte. Yo siempre digo que el movimiento es vida. Antes se creía que si tenías esclerosis no te movieras, no hicieras ejercicio, te quedaras casi en tu cama. Ahora está comprobadísimo que entre más activo seas es mucho mejor y la enfermedad es mucho más llevadera. Entonces, también apoyo psicológico. Sí o sí necesitas tener como esa guía también, porque la enfermedad, no recuerdo el nombre, pero tu cerebro deja de producir no sé qué cosa. Entonces esta enfermedad te produce mucha depresión. Entonces de la nada lloras, de la nada estás enojado, de la nada estás triste. Entonces sí tener como una guía, un apoyo psicológico, eso te ayuda bastante. Para entender. Perfecto. Sí, para entender y aceptar. Ajá. Sobre todo aceptar de que pues, tu condición de vida es diferente. Claro. De que ya no vas a caminar tan rápido, de que no te vas a mover tan rápido, de que tus tiempos son diferentes.
Uy, sí, es que sí debe ser, bueno, no. Sí, no nos lo imaginamos. Claro, de verdad, qué historia. O sea, nos vienes a enseñar muchas cosas, no solo de lo que es la enfermedad, sino de la actitud, de las ganas, de tolerar, ¿no? O sea, todo lo que toleraste es impresionante. Y nos quedas a deber una segunda plática, porque esto ya nos diste un antecedente de que te subiste a la bici, ¿no? Sí. Y parece que la bici para ti fue un gran descubrimiento y que has hecho muchas cosas a partir de subirte a la bici en ese momento. Entonces queremos que nos vengas a platicar también de esa parte de tu vida que creo que tiene logros súper importantes y que también le enseña a muchas guerreras que hay esos caminos, ¿no? Sí. Esos caminos que son el ejercicio. Está padrísima la historia. Sí, así es. Y fíjate que cada semana nombramos a una guerrera de la semana. La guerrera de la semana, una mujer poderosa que nos inspira a todas. Y esta vez, por supuesto, creo que eres una súper guerrera. Entonces tenemos un detallito que es un arbolito de la abundancia. Muchas gracias. Porque es, bueno, significa abundancia de todo. Ay, no, es que de verdad es una historia. Me parece impresionante. Porque a veces no había hecho buchero y mira. Ay, no, claro, qué gusto me da, porque además, de verdad, el arbolito para nosotros representa eso, abundancia, y creo que tú has tenido abundancia de muchas cosas. Abundancia, creo que el amor de tu pareja, ¿no? De tu esposo, el amor de tus compañeros de trabajo que me encanta que te fueron a apoyar, la abundancia que has tenido. El amor hacia ti misma. Hacia ti misma. O sea, el no dejarte caer, el seguir diciendo sí, si lo pude hacer antes, ¿por qué no lo voy a hacer ahora? ¿No? O sea, creo que ese es también el amor a ti misma, súper abundante y lindo. Eres una súper guerrera. Muchas felicidades. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Y nos vamos a nuestra última sección, que son nuestras recomendaciones de cine o de series que tienen que ver con nuestra historia. Recomendación de guerrera. Películas y series que inspiran. Sí, siempre nos gusta recomendar alguna película. Antes hacíamos una frase de cine, pero ahora ya es como una recomendación de una película. Y fíjate que esta película yo no la había visto, sino que platicando con una enfermera que conozco, le platiqué tu historia y me decía, no, es que tienes que ver una película que se llama Inquebrantable, porque es así súper fuerte. Yo dije, pues no la he visto, pero pues voy a verla. Y justo la vi y es impresionante. Es una película de 2014 y es una historia así súper de resistencia de un atleta olímpico que después se enlista para ir a luchar en la Segunda Guerra Mundial contra... bueno, a él le toca ir al Pacífico, en Japón, y estar por allá. Esta historia es dirigida por Angelina Jolie, está inspirada en hechos reales. Este hombre se llama Luis Zamperini y sobrevive 47 días en alta mar después de que su avión se estrella en el Pacífico. Después, esa no es la verdadera prueba que viene. Así como a ti te pasó, así como tú, así de bueno, luego viene lo bueno. A la hora que lo rescatan los japoneses y lo llevan a una prisión japonesa y lo maltratan así, pero de una forma, lo torturan, lo humillan, o sea, de verdad así impresionante. Y él nunca se rompe. O sea, por eso la película se llama Inquebrantable, porque de verdad no hay manera de romper como esa fuerza interior que tiene, que creo que es como lo que tú demostraste y has demostrado con toda la fuerza que tienes. Entonces, pues yo creo que así como los japoneses lo maltrataron a él, a ti la esclerosis múltiple te ha maltratado y pues para nada, no te has roto a pesar de todos los grandes retos. Así que por eso pensé que esta película, después que me la recomendaron, dije sí, describe perfecto tu historia. Muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti por venir. Gracias a ti, Caro. De verdad, es una historia de una inquebrantable. Y además me gusta mucho, nuestro podcast se llama Guerrera Conecta con tu Fuerza Interior, ¿no? Entonces, generalmente no usamos el Conecta con tu Fuerza Interior. Es como el apellido, digamos, del podcast, pero en este caso, o sea, el conecte que tuviste que hacer con tu fuerza interior, contigo misma, para salir adelante, es un ejemplo. Sí, no, qué bárbara. A veces con cosas más simples o enfermedades más sencillas nos tiramos al piso en el drama. De hecho, platicamos a la hora de la comida. Sí. No, después de escucharte yo no me tengo que quejar de nada. Te juro que de nada, de verdad. Yo siempre digo que los que estamos enfermos aparentamos estar sanos y la gente sana aparenta estar enferma. Sí, te creo. Sí, te creo. Así pues, que, guerreras, gracias. Sí, muchas gracias, Caro. Y gracias. Guerreras, pues una gran lección. O sea, de verdad que por donde mires esta historia es una gran lección para todas nosotras. Así que les agradecemos mucho haber estado con nosotras. Y Mayela, ¿qué hay que decir? Síganos en YouTube, suscríbanse, pónganle campanita para que no se pierdan ningún episodio, muy importante. Si les gusta este capítulo, por favor, denle like y compártanlo con alguien que necesite oír una historia tan inspiradora como la que tuvimos hoy con Caro. Así es, guerreras. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao. Esta es una producción de Genio.group.